Hola bonitas, bienvenidas a su podcast Háblate Bonito, donde queremos recordarte que el amor es primero de ti para ti. Yo soy Carla. Y yo soy Lupita, y hoy queremos iniciar el tema con una pregunta. ¿Nacemos con una identidad o la vamos creando? Ya que te pusiste cómoda, me alegra que sea así, porque ya sabes que al inicio siempre es ¿qué me va a esperar? ¿Qué nos va a esperar este Así tema? es. Bueno, me gustaría a ti preguntarte, Carla, ante la sociedad, cuando vas a algún lugar que no conoces a alguien, que te tienes que presentar, ¿de qué manera lo haces? ¿De qué manera le dices a la sociedad quién es Carla? Ok. Bueno, lo más normal es que ahorita que mis hijos están pequeños, se me viene a la mente que convivo con muchas mamás. Okay. Y, por ejemplo, acaba de entrar mi niño al kinder. Entonces, pues la manera que me presento es decir a qué me dedico, Okay. decir los hijos que tengo y, y yo creo que de primera instancia hasta ahí. Quizás ya en otro momento pues digo algún hobby, eh, de dónde vengo, en dónde nací. Y yo creo que pudiéramos decir que es eso lo que normalmente digo, pero sí como que nos vamos quedando como con esas ganas de decir, creo que eso no me alcanzó a definir, ¿no? Ok. Como que decimos, bueno, no sé si te pasa a ti, pero sí de repente es como que ese sentir de que igual y no comuniqué mucho, que no fue suficiente, solo con mi nombre, pareciera que no es suficiente. Ok, fíjate, ahorita como lo mencionas, pareciera como un currículum, ¿no? O Sí. sea, un currículum en el cual estoy enlistando, o sea, en el caso, ¿no? ¿Quién es Lupita? ¿Quién es Carla? Y lo estuviéramos presentando, o sea, pareciera que entre más es mejor, te hace más importante, o sea, te va diciendo quién eres, te va definiendo, ahora sí que las etiquetas que nos pongamos, al parecer es como, hay que ponerlas las mayor posible para que sepan quiénes somos, para que Ser vayan, como más interesante. o sea, y, y hablando en etiquetas generales, ¿no? Porque no siempre, pues no todas son tan bonitas. Entonces, híjole, Sí. ahorita que dices, o sea, qué manera de presentarse. Yo creo que tan superficial, ¿no? Pues sí, es que como que es lo que hemos aprendido, ¿no? Es la forma en la que hemos aprendido y yo creo que no está mal, porque al final necesitas presentarte, pero a lo mejor es, es creer, o sea, si basamos nuestra identidad en los logros, entonces creamos demasiado peso en nuestros hombros, ¿no? Hay una expectativa muy grande mientras Definitivamente. vamos creciendo en nuestra vida de qué he logrado, ¿no? Creo que por lo menos una vez al año te preguntas qué he logrado, qué he hecho de mi vida, quién Totalmente. soy, y, y eso es muy pesado para los hombros de cualquiera, y más de un adulto, ¿no? Porque un adulto pues ya esperamos que ya estemos completos, y que sepamos todo sobre nosotros y que seamos como que ya estemos listos para todo. Pareciera que llegar a la adultez es un llegar a culminar metas muy definidas. Y, y, y ahorita a lo mejor la palabra creo que es buena decir son etiquetas. Y esas pudiéramos decir que son etiquetas externas, porque nos estamos refiriendo a logros, nos estamos refiriendo a lo que yo he hecho, lo que yo he logrado. Pero fíjate, en esto que comentas, eh,
sería como que entonces estamos prestando más que nada oídos, ¿no? De manera externa a las demás personas o incluso, o sea, con el simple hecho de ir observando a tu alrededor, o sea, es como decir, bueno, esto sí, y te vas poniendo una etiqueta, otra. Por ejemplo, o sea, yo creo que hemos pasado por diferentes etapas en nuestra vida y una es de que en lo personal, o sea, que a mí me dijeran que esa, yo sé que quien me llegue a escuchar y la conozca va a decir, ups, porque de repente te etiquetaban como, eres bien olvidadiza. Ok. Y era como que, pues sí, pero no, o sea, y es como, sí se me olvidan algunas cosas, dije, pero ¿a quién no? O sea, Ok. nadie lo tiene hacia el momento, dije, pero llegó el momento que me la creí. Ah, ok. Y entonces, Ok. ya parte de mí era, pues es que yo al pensar es que pues soy olvidadiza, o eres bien enojona, o tienes un carácter fuerte, o eres muy seria, o sea, son como varias características que digo, bueno, ¿y los demás no lo son? Sí, y fíjate, es cierto, prestamos oídos y en ese prestar oídos nos vamos llenando de etiquetas, pero internas. Cuando son externas son expectativas y van de afuera, de adentro hacia afuera, ¿no? Están esperando esto de mí, entonces tengo que hacer, entonces tengo este, que emprender esto, tengo que lograr esto, tengo que hacer esto. Es esa expectativa que es pesada, pero también al prestar oídos hacia lo que los demás creen de nosotros, pues son etiquetas que mmm, pues nos vamos colgando, pero son internas. Imagínate ir por la vida acumulando esas etiquetas de eres olvidadiza, eres enojona, eres incapaz. Creo que para eso no sirves. Creo que para eso esa habilidad no es la tuya. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que a todos nos han puesto esas etiquetas internas, más las externas que ya tenemos. Imagínate lo pesado que puede llegar a ser nuestra vida por querer, pues ahora sí que todos se sientan orgullosos de nosotros, ¿no? ¿Querer cumplir entonces una expectativa? O sea, por ahí. Ajá. Pues sí, porque eso es lo que vamos haciendo, querer cumplir expectativas de alguien más y muchas veces por las ganas de sentirnos aceptados. O sea, decir, quiero ser ¿Verdad? parte de, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, ahorita creo que más en la adultez, creo que ya no en su mayoría, pero a lo mejor en etapas escolares o algo así, por querer pertenecer. O sea, quizás puedes dejar de ser quien eras normalmente, naturalmente, y empezar a agarrar esas etiquetas, ¿no? De comportarme como el grupo en el cual yo quiero pertenecer. Sí, eso yo creo que es natural del ser humano, ¿no? Querer ser parte de algo y ir prestando esos oídos, o sea, de aquí me voy a sentir aceptado, entonces aquí hago todo lo que me digan y escucho para pertenecer, porque de aquí soy. Fíjate, ahorita que comentas eso, haces que retroceda unos años atrás. Okay. Y a mí me llegó a pasar donde, pues yo creo que la mejor etapa es la niñez, ¿no? O sea, cómo la vas Pues pasando, sí, vas disfrutando, no te importan las vas aprendiendo, etiquetas. vas aprendiendo. O sea, creo que la niñez es donde eres tú. O sea, donde no te va importando nada, pero pasas a la adolescencia y entonces lo que te comentaba, ya quieres pertenecer a un grupo, quieres estar, sentirte bien, o sea, la importancia mucho de lo externo y en este caso yo decía, bueno, es que yo voy a ser fiel a quien soy. Pero casi resultaba imposible, o sea, no querer cambiar cosas o no prestar oídos a ciertos comentarios. Y iba cambiando como la parte de decir, bueno, hacía deporte, hacía lo que me gustaba, tenía buenas calificaciones, o sea, tenía amigos, o sea, era como muchas cosas, pero algo me sigue faltando. O sea, sigo sintiendo que algo no está bien. Y entonces una cosa era en la escuela y otra en mi casa, ¿no? En la escuela como aparentaba con ese vacío y en mi casa ya era como,
ese vacío se volvía todavía más real. Esa parte que Ok. decía, falta. Y después el típico, ¿no? Pues es que es la edad, la adolescencia, en la pubertad, no saben lo que quieren, es normal ese vacío. O sea, cuando seas adulta, vas a saber, ¿no? Que vas a querer, te vas a sentir distinto. O sea, ya es como tu responsabilidad. Y entonces voy caminando, o sea, es como diciendo, ok, hago caso, ¿no? Y entonces me convierto en una adulta joven y empiezo a cursar una carrera. Ujú, Y digo, me gusta mi carrera. ujú. Y sigo caminando y la termino y sigo preparándome y digo, ok, sí, pero algo dentro de mí decía, sigue faltando algo, o sea, hay un huequito que todavía no se termina por llenar. Ok. Y es así como que, ¿qué está pasando? Me dice, bueno, pues es que necesitas terminar, ¿no? Hacerte profesionalmente, empezar a hacer algo. Ujú. Y a lo mejor cuando tengas tu familia. Entonces, hago eso, formo mi familia y digo, amo a mi familia, tengo un hijo y demás, y digo, ok, pero algo seguía pasando ahí Ujú. que todo lo externo que estaba adquiriendo no me era suficiente para llenar eso. Sí, o sea, y todos, todas esas preguntas que ahorita hiciste, sin resolver, pareciera, Ujú, yo creo que nos las hemos hecho en algún punto de nuestra vida, pero fíjate, voy a poner un ejemplo como muy, se va a escuchar como muy simple, pero mientras te escuchaba, estaba en mi mente. a ver. Imagínate que yo mando a hacer una silla Ujú, eh, y cuando llega, empiezo a observarla y lo primero que hago es empezar a describirla ujú, y empezar a describir desde mi percepción, que yo no soy carpintera, simplemente dije, bueno, creo que necesito una silla ujú, y empiezo a decir, ay, pues yo creo que la madera que utilizaron para esta silla es de pino. Yo creo que me va a funcionar para el exterior, pero yo creo que ese color como que no le va a quedar, siempre no le va a quedar a mi comedor. Y quizás esta silla va a aguantar, no sé, unos 100 kilos. Y entonces es como, yo no hice esa silla, ujú, simplemente dije, la necesito, llegó a mí y la empiezo a describir con, con lo que yo tengo, con el conocimiento que yo ujú, tengo y por lo que estoy viendo, ¿no? Pero yo no la hice. Si yo quiero saber si es para exterior o es para interior, si yo quiero saber realmente de qué madera es, al que le tengo que preguntar, al que le tengo que llamar, pues es al carpintero, ¿A quién la creo? Ujú, a quien la creó exactamente. ¿Por qué? Porque él tiene todo el conocimiento para haberla hecho. ujú, Él me puede describir hasta la veta, por qué tiene la veta, por qué le puso, qué barniz utilizó para que quedara en ese brillo. O sea, ujú. él va a poderme dar una descripción exacta porque esa silla, para llegar a ser una silla, tuvo un proceso que solo el carpintero y quien sabe de carpintería lo sabe. Y ahorita puedo ver cómo así es, no, así, en esa silla, nos podemos reflejar tú y yo. Oye, porque, o sea, en ese ejemplo que pones es como decir, después, supongo que la silla tenía un uso en especial, ¿no? Porque su Ujú, carpintero así la hizo. ujú. Pero cuando tú decides transformar, entonces dices, ya no funciona, no sirve porque no También. cumplió con tus Ujú. expectativas para lo que tú Exactamente. querías. Puede ser, Y es, sí. no sirve, qué mal carpintero, o sea, Ajá. no, no sirvió, o sea, muy Sí, la mala madera calidad. no, muy mala calidad. O sea, imagínate hasta dónde podemos llegar y decir, no, no cumple con su propósito. Y cuando es, oye, pero no has preguntado realmente esa madera para cuál es su función. Y luego si se mojó.
ya Ajá. se echó a perder. ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. no era para exterior. Ajá. Y yo pensé que era para exterior y que la podía utilizar. Entonces, ¿qué expectativa le puse a esa silla? Y no las cumplió, pero lo que no hice fue preguntarle al carpintero para ver si el propósito que yo tenía para esa silla es el propósito para el cual fue creada. Suena lógico. Suena lógico. Ajá. Y sabes que yo sé que es un ejemplo muy material, pero era lo que estaba en mi mente mientras estabas tú hablando. O sea, sí estamos hablando de un objeto, pero que realmente, o sea, te está diciendo las cosas como son y, o sea, y eso ahorita que lo hice, o sea, yo lo puedo asociar a lo que yo te estoy diciendo, Sí. aunque hablemos de un objeto. Aunque estamos hablando de un objeto. O sea, y al momento de decir, bueno, si le pregunto a quien la creó, al carpintero, o sea, todavía confirmas más parte de esto que te estoy compartiendo, porque, o sea, ahorita al decir, bueno, te sentías con ese vacío, pero ¿y te sigues sintiendo? ¿Qué pasó? O sea, te puedo, o sea, continuando con esa parte, o sea, puedo decir que así pasó, o sea, pues algunos años más después de casarme, de empezar a formar mi familia. Bueno, sabes que o sea, ya estaba formando mi familia, pero antes de tener mi hijo, ¿no? Es como la parte de decir, quiero primero sentirme que estoy llena, que algo es, quiero saber qué está pasando conmigo, porque no quiero darle, o sea, a mi hijo esa parte de vacío de mí. O sea, sino quiero darle... Y aparte ya lo ibas a guiar. Sí, o sea, esa era como la parte importante, porque decir, voy a guiar si no me estoy sabiendo guiar yo del todo, sino me sentía como pececito, como el aire o la hojita del aire, ¿no? Que de repente vamos para acá, vamos para allá y así nos vamos. Y entonces era como, ¿qué está pasando? O sea, fíjate que en esta parte, o sea, cuando me pasan esas cosas me pongo a pensar que una maestra en la carrera me dijo, es que necesitas pensar menos y sentir más. Y es como, ok, o sea, y era difícil porque todo yo era de pensar, pensar y materializarlo, y todo tiene una lógica y todo tiene un porqué y todo tiene una respuesta, esa parte, ¿no? Cuando empiezo a contactar más mis sentimientos, mis emociones, mejora un poco, pero sigue habiendo ese vacío. Pero estaba dejando de lado algo importantísimo, de verdad, que era llenarme espiritualmente. Sí, O donde sea, ibas a encontrar. y yo digo, a ver, espérame, es que cómo voy a llenarme espiritualmente si en lo que crecí no creo del todo. O sea, era como... O sea, lo que habías experimentado. O sea, es como, no concuerdo, no me gusta. O ya lo viví y no ha funcionado, No, no ha pasado nada. exacto. Pero dije, si ya intenté de todo, dije, va de nuevo. Y entonces se presenta una oportunidad de vivirlo y dije, va. Una oportunidad espiritual. Espiritual, sí, de vivir en una parte espiritual. Y dije, ya, o sea, creo que ya se me sentía en mi límite. Y cuando se siente en su límite, o sea, empiezan a pasar muchas cosas que no son nada bonitas, entonces dices, va, no pierdo nada. Sí, ya te sentías cansada, Sí, ya estabas abrumada. Sí, entonces se me abre todo, o sea, vivo, siento, o sea, pasa algo distinto que así como tal, pum, o sea, se llenó esa parte que dije, cuando no sabía si estaba haciendo bien las cosas, cuál era mi propósito, había estudiado para algo, pero lo hacía, pero sentía que faltaba un propósito. Y entonces, al llenarme espiritualmente, al saber de dónde vengo, quién me creó, mi historia detrás, en automático te juro que se empezó a formar un propósito y se ha ido desarrollando y desarrollando. Un sentido de vivir, ¿no? Sí, o sea, un sentido de existir, un por qué estoy aquí. de Seguramente
lo viste más tangible, ¿no? Sí, Más... sí, sí. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que después tengo a mi hijo y ahora digo, gracias porque voy a mostrarle esa parte y también sé que mi hijo le voy a evitar como ese vacío, o sea, lo voy a dejar que crezca sus etapas, sí. pero voy a poder ser una mejor guía para él. Y entonces ese vacío es así como que, como si fuera a parecer arte de magia, o sea, me Pero es por pusieron la algo que ya pieza, exacto. o sea, me pusieron una pieza que me faltaba, pero vuelvo a repetir, como la silla. Yo estaba quitándome y poniéndome y aparentemente para funciones que no eran, y cuando entonces voy con mi creador y le pregunto, a ver, ¿cuál es mi propósito? Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi funcionalidad? Se empieza a estructurar las cosas y empiezo a caminar y empiezo a dejarme guiar y se empiezan a acomodar las cosas. O sea, Pero, no. O sea, y es algo tan, todos sabemos que existe Dios, todos sabemos que existe y todos sabemos que Él nos creó. O sea, yo creo eso. Sí. Él me creó. Pero, como siendo algo tan, pudiéramos decir, obvio, no vamos, o sea, no acudimos a Él, ¿no? Como que decimos, ok, entonces, si Él me creó, Él va a saber cuáles son cuáles, cuál es ese vacío, va a saber guiarme y llenar ese vacío que se siente y que se vive todos los días de nuestra vida. Y aparte, en el momento en el que vamos diciendo, vamos entendiendo que está ahí un propósito, yo creo que es más, tiene más peso Sí. y vamos, ahora sí, quitando esas etiquetas. Sí. Relajándonos y descansando en saber, en conocer que yo no necesito hacer nada para sentirme aceptada. Que entre más conocemos cuáles son esas cualidades que Dios, con la que Dios me creó, o sea, entre yo más sé cuáles son esas cualidades que Dios puso y depositó en mi vida, entonces es como, ok, esta palabra que se me hace tan importante, que es prestar oído, es a quién le voy a prestar de ahora en adelante. O sea, tú me imagino que lo que hiciste fue, ya sé a quién le voy a prestar oídos. Y es que, fíjate, o sea, eso que comentas es bien importante porque en ese momento prestamos oído y damos el poder a otras personas para que puedan decidir aparentemente quiénes somos y quiénes no. Pues sí. O sea, que dan su opinión. Ajá. ¿No? Y ahora que yo digo, voy directamente con mi creador, con quien yo creo, o sea, con quien me hizo, entonces es como, a ver, espérame, o sea, a mí me encanta esto y yo no sé si ustedes lo puedan entender porque sí quiero decir, porque hablamos de un creador, de un Dios, porque es nuestra creencia, o sea, y es lo que nos, al menos en lo personal, es lo que a mí me llenó y me puso esa pieza que faltaba. Entonces, cuando a mí me pasa esto, es como, a ver, espérame, estas etiquetas las estás usando mal. O sea, no es que no sirvan, no es que estén mal, son parte de tu vida, pero no son lo que dice que eres. Lo que te define. Ajá, entonces me dice, ¿por qué? Porque tú ya eras desde antes que nacieras. Y fue como para Yo ya mí, te había pensado, ¿no? wow, o sea, dije, ¿es en serio? O sea, y cuando caigo en cuenta en esa parte, entonces digo, adiós, adiós, Así adiós, es. adiós, adiós, o sea, Y, y, y vas quitando, o sea, vas sabiendo qué etiquetas o qué creencias habías, porque cada etiqueta es una creencia. sí. Entonces, si
si empezamos, o sea, si yo conozco, porque yo también un día lo viví y también dije, un día escuché que me dijeron, o sea, escuché que decían, Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Él te pensó. Entonces, cuando dije, si Él me pensó, yo tengo un valor. O sea, yo soy especial. No, y sé y entendí que Dios no es un Dios, pues, que hace humanos y que los envía a la tierra solo porque sí. Cada humano es especial y el que me No nos haya, clona. no, o sea, todos somos, es más, yo creo que, o sea, ni los gemelos son iguales. Cada gemelo tiene su propósito. Y el hecho de, por ejemplo, yo empecé a quitarme esas etiquetas. Y cuando entendí que yo tenía un valor, entonces, ¿sabes qué? O sea, la etiqueta que me quité fue, no soy importante. Ok. Y literal como si trajéramos poste. Yo así lo puedo ver. Me quité esa etiqueta. No eres valiosa, también me la quité. Eres enojona, también me la quité. Sé que eso no me define, está ahí, pero eso no me define. El saber que eres insegura, otra etiqueta que se quitó de mi vida. No eres merecedora, una etiqueta más que se quitó de mi vida. No mereces perdón por eso que hiciste o por eso que dijiste. Y así es como Dios va quitando etiquetas. Y yo creo que todos los días es un buen momento de quitarnos etiquetas. Fíjate que sí. Vayamos revisando a qué presté oídos el día de hoy. Y yo creo que si nosotros logramos identificar a qué etiquetas, qué etiquetas nos quitamos o a quién le prestamos oídos, si logramos identificar, también de la misma manera, ya no vamos a nosotros a decirle a alguien, a ponerle etiquetas a alguien más. Vamos a cuidar esa parte, ¿no? Sí. Porque estamos aprendiendo a cuidarnos a nosotras mismas. Sí. Estamos aprendiendo que ciertas etiquetas no son bonitas, agradables y que no te suman. Porque qué bonito, o sea, imagínate empezar a ser como parte de ti, así como saludas, das el buen día, que la persona, cada persona que veas le des una etiqueta de qué bien te ves, qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos, o sea, qué amable. O sea, algo que si la persona se levantó creyendo que no iba a ser su día, o si le ha pasado cosas, que simplemente con una palabra digas, o sea, le hiciste sentir bien, hiciste un cambio, impactaste de cierta manera tan sencilla y simple en esa persona. O a veces tan solo, ¿no te pasó que ves una persona seria, pero si alguien le sonrió, se contagió? Sí. O sea, es así es que llenarnos, o sea, yo creo que es intercambiar, ¿no? Sí. Y yo ya me quité unas etiquetas. Ok. Pero hay que ponernos también. Porque ¿sí? ¿qué nos dice Dios? ¿Qué me dice Dios a mí? Que soy amada, que soy perdonada, que soy especial, que soy valiosa, que soy su hija, que soy vencedora, que soy valiente. Y bueno, nos podemos ir porque a quien sí tenemos que preguntarle es a Dios. A quien sí tenemos que recurrir es a Él, es al que nos creó. ¿Sabes cómo lo veo? Uh-huh. El ejemplo de la silla funcionó, con esto que mencionas, ahorita que dijiste, soy su hija, dices, ¿cómo que soy su hija, no? Okay. ¿De qué manera lo pondría yo? Para las que son mamás, son papás, nosotros que somos mamás, ¿con qué ojos ves a tus hijos? O sea, la manera que dices, es mi hijo, lo amo con todo mi corazón, quiero lo mejor para él. Y entonces le veo y le digo lo inteligente que es amoroso, paciente, que es valioso, que todo lo puede. O sea,
y quieres llenarlo de ese amor y quieres dirigirlo y por aquí no, y de repente te voy a dejar que te tropieces para que aprendas, pero siempre voy a estar ahí para que no pase más allá. O sea, creo que es como el papá cuidando como un papá realmente, porque a veces me ha pasado, y hoy precisamente que venía en camino en la radio, pues escuché, ¿no? Donde como de ciertas, como mamás de repente pierden hijos y demás, o sea, anunciando y todo eso, a veces ahí decimos, es que si hubiera un Dios, no permitiera que pasara algo malo, algo negativo, y realmente, pues no es Dios diciendo, quiero que pase, que sufras o que te pase esto, o sea, porque yo entendí, yo el Dios que conocía, ese creador, ese padre, era aparentemente un castigador. Ajá. O sea, así me lo presentaron, así lo conocí. Y por eso dije, yo no quiero nada. Y cuando conocí a uno real, fuera de una religión, sino un Dios simplemente, dije, es amor. Y pasan sucesos no porque Él los provoque, no porque Él los haga, sino simplemente pues porque vivimos entre humanos, entre personas con falta de amor, con esos vacíos que los dejaron desbordarse, que no han sabido cómo regresar, no han preguntado a su creador si lo que están haciendo, cuál es el propósito, que ese no es. Sí, porque esas etiquetas definitivamente te van desviando y te van haciendo algo que no eres. Y te lo crees, ¿no? Sí, no lo A crees. Las personas, casi estoy segura, o sea, en la parte si desde niños fueron, es que eres malo, es que no eres listo, es que no es bueno para esto, y van creciendo, creciendo con esa idea, y entonces es la parte de que a veces vemos personas adultas con tanto dolor confundidos, pero haciendo cosas malas por ese dolor, por esa confusión, por ese vacío. Sí, porque se la creyeron que son malos, que no sirven para nada, que lo que merecen es estar solos. O sea, empiezan a creer y a hacer de su mundo un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de ese vacío. Y creen que es la y que realidad. No merecen perdón. Y bueno, o sea, hay muchas veces no vemos todo lo que hay dentro de nosotros hasta que hasta que llega un poquito de luz y te das cuenta de, no, hay un camino mejor. Y el camino mejor es el que me está diciendo, el que me creó, porque no va a haber una persona, un humano, que pueda decirnos lo que somos. Lo que tenemos que hacer nosotros, como decías tú, es animarnos. Es decir, oye, sí puedes. No Oye, tengo nada que perder, o sea, y mañana lo vas a hacer mejor. Sé que yo, en qué te puedo apoyar. O sea, creo que es cambiar nuestra forma de pensar, pero primero hacernos conscientes nosotros. Es que sabes que estamos casados con una idea, o sea, ya para ir cerrando esta parte, creo que estamos casados con la idea de que no debemos ser con carácter fuerte, enojones, que se nos olviden las cosas, con cierta habilidad, que no podamos hacer cierta cosa. O sea, pareciera que eso nos limita y eso nos encasilla. Cuando absolutamente todos, si pasa algo, nos vamos a molestar. Algo que crees que es injusto, algo que dices, oye, espera, o sea, va a provocar algo en ti. Y es normal. ¿No? O sea, exacto. Tienes emociones, entonces las vas a expresar. Y son parte de, y cuando entendamos que todos lo tenemos y que está bien sentirlos en el momento sin lastimar o desbordarlas, o sea, está bien, son parte de y son necesarias, pero no encasillar, sino decir, es que sí soy, o sea, y es que está bien y que te la vayas creyendo y que te cases y cada vez la vayas aumentando al grado que digas, no, pues es que sí tenían razón los demás. Sí, que te la vayas creyendo a tal grado de que digas es que sí soy y todos los días confirmes. La transformes al grado de que digas,
¿sí? Y los demás te lo sigan repitiendo una y otra vez. Entonces creo que aquí sería bueno, o sea, cuando comentaste los ejemplos, me imaginé realmente como cómo te ibas quitando, ¿no? Y me quiero unir a ello, porque a pesar de que yo ya no siento ese vacío, pues, o sea, sigo siendo humana, aprendiendo, viviendo, o sea, y entonces también de repente me llego a creer, o sea, a creer o a ponérmelas, y cuando me doy cuenta, pues las vuelvo a despegar, ¿no? Pero es inevitable no hacerlo. Sí, sí. Entonces yo me uno a esa parte de empezarme a quitar una etiqueta que no me sirva, o sea, como el de no eres buena para algo, no eres merecedora, no vas a poder esto, vas a fallar, o sea, porque digo, va, puede pasar, puedo fallar, puedo no poder en esto, pero lo sigo intentando y lo voy a lograr. Todos los días. O sea, porque no tiene nada de malo equivocarte, no poder en el momento. O sea, sí, buscar la manera. es parte de. Sí, es parte. Porque con esto, o sea, y mi última aportación o algo con lo que quisiera que nos quedáramos, es que nunca vamos a dejar de ser humanos, ¿no? Totalmente. No, los pensamientos, o sea, si dicen que generamos 60,000 pensamientos al día, ahí va a haber ese recuerdo de esas etiquetas pasadas, y en ese caminar con alguien, de verdad, o sea, ustedes imagínense que todos traemos un blog de etiquetas todos los días en nuestra mano. Y mientras vas platicando y vas a lo largo de tu día, hasta a veces de espaldas, yo creo, ¿no? Déjale, pongo a uno en la espalda esto. Entonces, todos los días revisemos. Te imaginé. ¿Te lo imaginas? Es que todo me imagino. Sí. O sea, todos los días vayamos con el que nos creó y digámosle con ese post-it, esto soy, y él te va a decir si eres o no eres. Y entonces, si no eres, lo agarras y lo pones en la basura. Y que después de que todos los días Dios nos diga lo que sí eres, con esa llenura, entonces tú vayas y contagies a alguien más de lo que sí es. Así es. Y vayas llenando su tanquecito, su corazón, de eso que quizás necesita escuchar y nadie se lo ha dicho. Pero tú puedes hacer la diferencia. Cada una de nosotras. Con todas las personas. No, si vamos al súper, o sea, en donde vayamos, podemos ser esas portadoras de amor y portadoras de identidad. Quien sí vaya dando, porque Dios lo hace a través de nosotras, a través de nosotros lo hace. Él no va a bajar, pero lo hace a través de nosotros. Él está en nosotros. Él no está en el cielo. Él está en nosotros y Él es a través, por eso hay que prestar nuestras manos, nuestra boca, para decir, yo soy amada, pero tú también lo eres. He escuchado a mucha gente decir, quiero impactar al mundo, quiero hacer un cambio, quiero ser, o sea, que realmente me reconozca, me identifique por tal, ¿no? Y a veces esperamos hacer grandes cosas cuando es tan simple lograrlo como lo que acabas de decir. ¿Cómo puedo impactar el mundo? ¿Cómo puedo hacer un cambio sencillo? Iniciar desde tu casa, dándole amor, hablando con respeto, paciencia, tolerancia a tu familia, a ti misma sobre todo, y a las personas que te vayas topando en el camino. Así es. Entonces, creo que ahí empieza el impacto y se forma una cadena. Sí, y entonces podemos decir, impacté a mi mundo, pero ¿sabes? El primer mundo que tienes, el primer mundo que necesita ser impactado, es este. Este es el primer mundo que necesita ser renovado, y las instrucciones las tiene tu creador. Así es. Y recuerdan la primera pregunta, o sea, ¿cómo iniciamos el tema? A mí, en lo personal, yo elijo creer que yo nazco con una identidad. Ahora lo sé. Ahora sé que nazco con esa identidad y no va a haber poder humano que me haga cambiar de opinión.
Yo también elijo eso. Entonces, si ustedes, ya hablando directamente con ustedes, si ustedes lograron identificar alguna etiqueta que les han dicho una y otra vez y que no se sienten cómodos, que dicen, algo no está bien aquí, que dices, esto no soy, entonces te queremos invitar a que la quites, a que la intercambies por una que sí eres. Y no es fácil de hacerlo, es más fácil decirlo, pero de una en una vas a poder hacer ese cambio. Entonces, la invitación está, la decisión es tuya. Y bueno, pues llegó el momento, ahora sí, de despedirnos. Hay mucho más que hablar, pero nos estaríamos aquí horas. Así que nos queremos despedir, pero no sin antes recordarte el hablarte bonito siempre, sin olvidar lo perfectamente imperfecta que eres. Bueno, hasta luego.